¿Cuánto han cantado victoria después de haber conocido al Señor? Vamos, la iglesia que ha aprendido a celebrar a Cristo, aún del otro lado. Usted no se queje. No, mire la mano de Dios moverse, aún en medio de ese desierto, porque el desierto tiene que ser mejor que estar en esclavitud. Porque en esclavitud éramos golpeados, éramos cargados y éramos obligados, quizás a veces de manera involuntaria, pero en el desierto el Señor nos cubre con su sombra de día y de noche, con su nube de fuego, maná cada día. Aleluya, vamos, dé gracias al Señor, iglesia, dé gracias al Señor, porque tenemos la oportunidad de celebrar victoria en esta temporada. Cuando tantas personas allá afuera están confundidos, usted y yo tenemos un norte. Conocemos a un Dios vivo. Usted ha sido sanado, ha sido bendecido, ha sido apartado y ha sido diseñado para el Señor. Vamos, levante su mano y dé gracias. No permita que ningún pensamiento negativo pueda entrar en su mente. Padre, aquí hay una iglesia que le adora. Reciba la adoración que sale de lo más profundo del corazón de su pueblo. Aquí hay una iglesia que le ama, una iglesia que le quiere, una iglesia que le reconoce a usted como el único y poderoso Dios. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Vamos, adórelo con su aplauso. Padre, reciba toda gloria, reciba toda honra de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, de aquellos, Señor, que nos encontramos en la mano de su Espíritu y Él haciendo de nosotros cosas nuevas. Adórelo, adórelo. Sí, Señor. Gracias. Vamos, ¿dónde están los que adoran? Padre, nuestros corazones postrados en esta noche, adorando su nombre. Vamos, el tamaño de su adoración habla de la revelación del Dios que lo ha llamado. Padre, reciba gloria y reciba honra en esta noche. Gracias, Señor, por este día. Así es, Señor. Así es. ¿Cuánto dicen? Vive en mí, Señor. Vives en mí. Gloria a Dios. Así es. No hay otro, no hay, no lo hay, no hay otro como Él. No hay otro como Dios. Yo lo adoramos, declare que usted siempre adora a Dios. Adórelo. Sí, gloria a Dios. Gracias, iglesia, por este momento. Muchas gracias. Dios les bendiga y les guarde en esta noche. Un gran reto seguir con Mateo 15. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Oramos y damos gracias por la vida de Raiza, que mañana va a ser operada para ver ese hermoso bebé. Así que oramos y constantemente mantenemos la vida de Raiza en oración constante. La vida de tantos hermanos que han estado enfermos en este tiempo. Esta nación está en sus manos. Orar por todos ustedes que están aquí, también por los que nos siguen a través de las diversas plataformas sociales. Poder dar gracias al Eterno por este día que nos permite estar aquí ante su presencia y nos permite adorarle. Gracias, Rey de Reyes.
por este hermoso tiempo. Gracias por poder, Señor, encontrarnos en esta noche y poder ser parte de lo que el Señor está haciendo en este nuevo tiempo. Hoy vamos a hablar de los 7 capítulos que siguen. Ya hemos estudiado en este discipulado del mes de febrero los 14 primeros versículos del libro de Mateo. Hoy iniciamos con el capítulo 15, busque su Biblia. Yo quiero que por favor usted busque su Biblia, busque sus anotaciones, busque sus cuadernos, y que en esta noche pues tengamos esa reverencia de la palabra, esa enseñanza de la palabra. Hoy vamos a estar hablando de Jesús como autoridad divina y moral. Tengo todo ese texto en la pantalla. Jesús como autoridad divina y guía moral. Aquí está el león de la tribu de Judá. Qué bendición. Y el león no es el animal más férreo, ustedes lo saben, ¿verdad? De la tribu de Judá, él no lo es. Hay otros más férreos. La única diferencia, que él es el rey de la selva, porque él ha creído lo que él porta. Porque cuando la situación está difícil, nada hace que se turbe el león. Porque cuando hay levantamiento y hay otros animales que están peleando, él está tranquilo estudiando a su próxima víctima. Y representado Jesús por la tribu de Judá. Esta tribu es una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Ya tendremos la oportunidad nosotros de estudiarlo, pero hoy en este versículo del 15 al 22 que vamos a estar viendo brevemente, porque son versículos muy profundos. Yo quiero que usted abra su Biblia y vayamos viéndolo uno a uno a medida podamos verlo. Quiero leerlo en el nombre de Jesús. Y aquí comenzamos a ver que Jesús enseña sobre la pureza del corazón, no solo lo externo. Y vamos a ver lo que él hablaba, de qué es lo que contamina al hombre. ¿Qué está contaminando al hombre? ¿Qué nos está contaminando a nosotros? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, lo primero que tenemos que saber que Jesús estaba en Jerusalén y allí estaban los escribas y los fariseos, que prácticamente eran los grupos que mayormente confrontaban a Jesús, que más se oponían a la enseñanza de Jesús y que más confrontaban el ministerio de Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan la mano para comer pan? Y respondió y él le dijo, porque también vosotros quebráis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Allí hay una pregunta que Jesús la responde con otra pregunta. Le están diciendo por qué no se lavan, porque habían hecho los fariseos y los escribas, habían hecho del lavamiento de los utensilios y el lavamiento de la ropa, habían hecho una doctrina. Realmente es esencial mantener la limpieza de las cosas de afuera, pero no era un mandamiento, no era nada que el cielo había demandado, sino era una enseñanza, no un principio bíblico. Y muchos de nosotros tenemos que entender que quizás alguna vez en la Biblia aparece algo, pero no necesariamente es un mandamiento, no necesariamente es un principio, sino algo sobre lo que el Señor está dando algún tipo de enseñanza, o de lo que Jesús está dando una enseñanza, pero no significa que fuera un principio. Y era lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y por qué ustedes también quebrantan nuestro mandamiento? O sea, Jesús le estaba diciendo, pero ustedes quebrantan los mandamientos. Lo que sí es mandamiento de Dios
Dios ustedes lo quebrantan, porque lavarse la mano es simplemente una ley, una enseñanza que apareció en Deuteronomio, que fue enseñada en el Éxodo, porque por las condiciones de vida en cómo ellos vivían en movimiento, pero no fue una doctrina. Lo que Jesús le estaba diciendo no fue una doctrina, fue una sugerencia para que mantuvieran una salud, o sea, una salud donde usted no se enferme, porque sabemos que verdaderamente las manos y la ropa sucia pues nos enferman porque hay mucho virus. Pero no fue un mandamiento doctrinal, no fue un principio bíblico, ni era un mandamiento. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo: pero ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones. Le está preguntando a qué se refería, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Ahí estaba diciéndole Jesús, porque él le respondía con otra pregunta y le dice: ¿por qué Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre? El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su madre o a su padre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo: Dios mandó que honráramos a nuestro padre y a nuestra madre, que es el quinto mandamiento de la ley. Sin embargo, ustedes no lo hacen. ¿Y por qué ellos no lo hacían? Porque había una enseñanza a donde decía que si estaba preparada la ofrenda para usted entregársela a Dios, esa ofrenda no se le podía dar a un padre aunque tuviera necesidad. Y Jesús le estaba acordando, pero fue el mismo Dios que dijo en la ley número 5: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes se hacen lo loco, porque para ustedes es más importante llevarle los diezmos y las ofrendas al sacerdote, que si ustedes tienen un papá o una mamá que tiene necesidad de ello. Jesús le estaba diciendo: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios para imponer mandamientos de tradiciones. Quizá este no es un mensaje que le va a gustar a las iglesias de la prosperidad, y yo no estoy diciendo aquí que no traigamos los diezmos ni lo alfolía al altar. No, Jesús le estaba dando una enseñanza. ¿Cuántos de nosotros podemos ayudar a nuestro papá y a nuestra mamá económicamente, o quizá en alguna ayuda de una de las tareas de la casa, y sin embargo no lo hacemos? Pero vamos y llevamos los diezmos y las ofrendas a los sacerdotes. Entonces Jesús le dijo: pero ustedes están invalidando una enseñanza. Entonces el corazón de ustedes, porque sin embargo búscame que hay un mandamiento que diga que hay que lavarse la mano. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante, porque lo que vamos a permanecer firme en todo tiempo, cuando la gente invente cosas, cuando los que no tienen conocimiento de la palabra, cuando vengan los falsos maestros, vamos a perecer quienes, los que no tengan conocimiento de la palabra. Entonces Jesús le estaba diciendo aquí: ustedes han invalidado lo que sí es un mandamiento, porque dice que este es el único mandamiento que tiene de la ley, que tiene promesa. Porque dice que cuando nosotros le demos a papá y a mamá, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo de bendición, y vamos a hacer bendición, porque esa es la promesa que dice. Entonces Jesús le sigue diciendo en el 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Ahí estaba Jesús diciéndoles que le estaba diciendo: esto está escrito, lo que yo le voy a responder a ustedes, ya el Señor se lo dijo, que su corazón está lejos de mí, porque ustedes dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras?
Pero respondió él y le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los discípulos estaban siendo enseñados por Jesús. Y le dijo: tú sabes que yo soy los que gobiernan y los que mandan. Tú sabes que se van a enojar mucho por estas enseñanzas que tú estás haciendo. Y Jesús le dijo: no tengo que ver con eso, porque toda palabra que mi Padre no ha dicho y que no se está interpretando bien, para eso yo he sido mandado, para que sea desarraigado, para que sea sacado, para que sea desmentida la palabra que no viene de parte de Dios y que no viene siendo enseñada de parte de su Padre. Dejadlo, le dijo Jesús, son ciegos, guías de ciego, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso acontece, muchas personas en la iglesia que estamos enseñando, pero a veces no somos más que guía de ciego, porque no estamos entendiendo la palabra del Señor. Y no solo nosotros caemos en el hoyo, sino que permitimos que otras personas caigan en el hoyo. Porque ¿qué hacían los fariseos y los saduceos? Imponían carga. Eran unos manipuladores, manipulaban a la gente, pero sin embargo se hacían a veces lo que no honraban a Dios, porque su corazón estaban lejos de que realmente ellos quisieran honrar a Dios. Entonces respondió Pedro y le dijo: explícanos esta palabra. Y Jesús le dijo: también vosotros soy aún sin entendimiento. O sea, ¿cómo es posible que ustedes andando conmigo, habiendo visto tantas cosas, habiendo visto mi conocimiento, cómo es posible que ustedes no entiendan esto? Pero así hay posibilidad de que mucha gente en la iglesia no entendamos el amor. De que mucha gente en la iglesia ponemos por encima el templo nuestro o el bienestar nuestro por cosas físicas. Y Jesús le estaba diciendo: ¿acaso ustedes no oyen o no entienden? Ustedes también son uno de ellos, porque era difícil, porque Jesús estaba golpeando el sistema religioso, estaba golpeando todo lo que la religión le estaba enseñando, o le había enseñado ya de hecho a los discípulos, porque todos los discípulos habían crecido en ese sistema de enseñanza religioso. Y Jesús le dijo: también vosotros sois sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre. En el 17, y echado a la letrina. O sea, ¿qué tiene de malo que usted se coma un pedazo de pan con la mano sucia? Eso va a la letrina. Eso no te va a contaminar. Eso no te va a hacer que te contamine. Lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Subráyelo ahí. ¿Qué es lo que sale de nuestros corazones? ¿Qué sale? Lo que verdaderamente contamina al hombre. ¿Qué está contaminando al hombre? Los malos pensamientos. No hay nada más terrible que pasarse el día haciendo malos pensamientos, cometiendo actos de homicidio, de adulterio, de fornicación, de hurto, que es robo, dar falso testimonio y blasfemas. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el que come con la mano sin lavar no puede contaminarse. ¿Qué contamina al hombre? La dureza, lo que sale, la maldad, lo que tenemos. Hemos hablado en los últimos días que hay personas que están enfermos de cáncer, de enfermedades terminales, de enfermedades terribles. Y usted sabe por qué están enfermos. Porque tienen en su vida un dulce y un amargo. Aman pero odian. Son dos sentimientos muy fuertes. O usted tiene que aprender a amar o definitivamente odie. Esto es como que usted tenga una batería positiva o negativa. Eso no le va a hacer bien, porque en un momento se le va a agotar. Entonces, cuando el ser humano tiene un choque de energía, yo amo. ¿A quién yo amo? A todo el que piensa igual que yo, pero yo odio con la misma intensidad que amo a los que piensan igual que mí, que yo, también yo lo voy a odiar con la misma intensidad que yo odio, que yo amo a los que sí están conmigo. Entonces esos sentimientos, aunque usted y yo no lo veamos, dañan nuestras emociones, dañan nuestro pensamiento, dañan nuestros órganos. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienen el asiento, el alma. ¿Y dónde está el alma y el espíritu? Está en el cuerpo.
guerra, están en choque. Se afectan los órganos, se afecta este cuerpo carnal que va a quedar aquí. Por eso usted ve personas que usted me puede decir que usted todos los días amanece con el Espíritu Santo, pero si su condición por fuera no revela lo que usted dice, perdóneme, hermano. Hay cosas que no se necesitan hacer un estudio profundo, ni se necesita orar. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios es imposible que no cambie. Es imposible que no cambie. Dele ese aplauso al Señor y que eso no se vea. Y dice que saliendo de allí, ¿de dónde salió? Salió de Judá, de Jerusalén. ¿Y a dónde se fue? Se fue a la región de Tiro y Sidón. La región de Tiro y Sidón era una región de idolatría. Era una región que para la santidad de los judíos en ese tiempo, y más de los escribas y de los fariseos, ellos eran considerados como animales. Ellos eran vistos como perros. Ellos eran vistos como una raza de gente marginada, como cualquierizada. O sea, un judío no hablaba con una gente de Tiro y de Tiro y de Sidón. Ellos no hablaban porque lo consideraban inferiores, los consideraban contaminados, los consideraban personas no aptas para que un judío que estaba santificado por Dios pudiera hablar con gente que eran consideradas por ellos como animales. Entonces Jesús va a aquella tierra, pero va ¿para qué? Porque anda con sus discípulos. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Estaba discipulando a los discípulos, le estaba mostrando, le estaba enseñando. Y dice que sale de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y en el 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Claro, a donde hay pleito, a donde hay discusión, a donde hay brujería, a donde hay hechicería, a donde se adoran a dos dioses, usted no puede pretender que usted tenga paz, ni que mucho menos sus hijos tengan paz, porque usted sabe qué ocurre en un lugar, en un hogar donde se practica brujería, donde se practica hechicería, donde hay contienda, donde hay ira, donde hay violencia. Quizás nosotros como adultos nos afectamos y no nos damos cuenta, pero las afecciones mayores le tienen nuestros hijos. Y lo vemos ahora en nuestro presente aquí en este 2026. ¿Cuántos hijos de hombres divorciados, de hogares divorciados, de hogares que viven en tiniebla, o de personas que su padre o su madre se fueron a vivir fuera, o que simplemente el hombre engendró y nunca más volvió a ver ese hijo? La mayoría de las estadísticas, no siempre, porque hay personas que se han determinado a ser diferentes a pesar de que no conozcan ni siquiera al papá que lo engendró, o a la mamá, o a la madre que lo dejó. Entonces vemos, por ejemplo, la sociedad siendo afectada. Entonces Tiro y Sidón no podían dar los mejores hijos. ¿Qué es lo primero que viene al encuentro de Jesús? La verdadera necesidad que tiene un pueblo que camina sin Dios, que tiene una familia que camina sin Dios. Sus hijos son afectados. Y viene esta madre desesperada como cualquiera de nosotros y viene clamando porque ya ha escuchado que él tiene algo diferente, pero Jesús no le responde palabra. Jesús se quedó callada. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo aún con lo que su pueblo hacía. Recordemos que él era judío y los judíos no hablaban con los de Tiro y Sidón porque los consideraban inferiores. Pero ¿acaso Jesús no estaba hablando con ella porque la consideraba inferior? No, porque le quería enseñar a los discípulos cómo romper una barrera cultural, cómo llegar a la gente que posee el pecado, a la gente que quizá no piensa igual que nosotros. Y Jesús se queda callado. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. ¿Qué le estaban diciendo los judíos? Los discípulos, ¿qué estaban haciendo ellos allí? Lo que ellos habían aprendido. Muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia, pero seguimos todavía acusando a los hermanitos que se quieren salvar.
Ese hermano hizo esto, hay que sacarlo, hay que quitarlo, hay que botarlo, no le demos perdón. Los discípulos estaban donde aún su maestro estaba yendo a Tiro y Sidón, pero ellos como estaban, despídela porque hace bulla. No, es que el que está desesperado va a clamar, el que está desesperado va a gemir. No era una protesta, lo que pasa es que los discípulos ya estaban, como la mayoría de nosotros, que tenemos un detector de buscar quién es el que está pecando en la iglesia, quién es el que está pecando para señalarlo. Ya ellos estaban predispuestos por lo que ya los judíos le habían enseñado como tradición. Y un hijo de Dios no puede dejar que la cultura, ni el hermanito, ni el que no conoce la Biblia, ni el que no tiene revelación del Espíritu Santo, nos predisponga con el pecador o con el hermano que está en pecado aún dentro de la iglesia. Jesús va y ellos están predispuestos. Ellos le dicen: despídela. Cuando Jesús mismo fue el que decidió ir a aquella región, porque aquella región estaba en sombra de muerte, al igual que los mismos judíos que se creían salvos. Pero sin embargo, ¿cómo estaban ellos? En oscuridad, ni siquiera oían. Y le dijo Jesús: no está bien tomar, no, me adelanté. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué respuesta tan poderosa le da él? Él le dice: no se crean ustedes, porque yo soy enviada ¿a qué? Yo soy enviado ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios le estaba diciendo: aún ellos son perdidos, pero igual que ustedes. Yo fui enviado a las ovejas. Nosotros como discípulos del Señor somos enviados a las ovejas. No importa que usted vea ogro, no importa que usted vea gente que tenga un pecado. Usted no puede decir: no le voy a dar la palabra, o no le voy a dar un abrazo, o no le quiero hablar, o deberían terminar Dios, llevarse su vida o desecharlo porque son pecadores. Jesús no hace eso. Un discípulo de Cristo tampoco debería hacer eso. Entonces Jesús le dio esta respuesta y ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer no se ofendió porque ella sabía lo que los judíos pensaban de ellos, que eran unos perrillos, que eran gente engañadora, gente que hacía toda clase de maldad, gente que adoraban a otros dioses, gente que no tenían conocimiento del Dios que adoraba Israel. Entonces aquella mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Ella le estaba diciendo que ella reconocía la autoridad que tenía Jesús. Ella le dijo: yo reconozco la autoridad y te veo como un amo. Sé que eres un amo, porque él le habló en el término canino, ¿verdad? Entonces ella le respondió en ese mismo tenor, porque ¿quiénes son los que doblegan a los perros? Los amos. Cada perro tiene su amo. Entonces ella reconoció la autoridad que tenía Jesús por encima de quizá muchos de los fariseos y de los escribas. Aquella mujer reconoció la autoridad. Entonces Jesús respondió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. ¿Qué tenía ella? Una fe que quizás no la había encontrado ni siquiera en Jerusalén. Aún ella tenía más fe que mucha de la gente que decía amar a Dios y caminar en fe. Habrá gente allá afuera en el mundo que, aunque esté en pecado, a veces va a desafiar nuestra propia fe. Porque a veces va a decir: es verdad, yo reconozco que soy pecadora, dame un abrazo o ora por mí. Quizá la gente que tiene menos resistencia, y yo se lo digo porque salgo a predicar a los colmadones, a las cárceles. Desde que uno llega a un colmadón o a una cárcel, usted sabe que es lo primero que hacen. Si saben que usted es pastor, se quitan la gorra, bajarán el radio y lo que tenían el vasito de cerveza lo bajan abajo. Y usted le dice: yo quiero orar. Y muchos aquí son testigos de eso. Y ellos bajan su cabeza
para orar. Y a veces nosotros estamos dentro de la iglesia, estamos leyendo la Biblia y seguimos hablando o haciendo lo que sea porque no hemos entendido que debemos honrar la palabra. Y es importante que nosotros hoy nos quitemos el fariseo, nos quitemos lo viejo y entremos en lo nuevo de Dios. Y aquella mujer dice que fue sanada desde aquella misma hora. ¿Pero qué la sanó? Su fe, no su incredulidad. O sea que el Señor fue a la tierra de Tiro y Sidón y allí encontró fe. Pero no había encontrado una fe así en Jerusalén, en este versículo 16. Hemos visto que Jesús tuvo que pelear con los que estaban afuera, con los que no dirigían sinagoga, con los que no tenían liderazgo. Eran los que creían y eran los que eran sanados. Porque a veces vienen espíritus de legalidad religioso que impiden que nosotros podamos ver la gloria de Dios. ¿O sabe qué hacemos? Nosotros nos familiarizamos con la unción y cada servicio lo vemos igual. Y no es verdad que cada servicio es igual. Cada vez que usted vaya a una iglesia o vaya a orar o sea invitado a predicar o sea invitado a llevar la palabra, no lo haga por salir del paso. Hágalo como que algo poderoso e importante está haciendo Dios ese día, porque cada día trae su propia esencia. Así que en este capítulo también vemos cómo Jesús sana mucho. Dice que de allí, de la región de Tiro y Sidón, entonces pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte, y se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a ciegos, a cojos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos cansados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿A dónde? Él pasó al mar, allí al mar de Galilea, y dice que la gente le traía lo que estaban enfermos. Pero ¿quién era lo que venían? Todos los que tenían necesidad y los que entendían que el sistema lo había dejado fuera, ellos eran los que creían. No vemos aquí que llegó ni un fariseo ni un saduceo, sino llegó el pueblo normal. Lo mismo que está provocando que nosotros como iglesia a veces no procuramos predicar la palabra o orar por sanidad. Y si usted tuviera que decir ahí afuera que hay alguien que está sanando de parte de Dios, usted sabe qué ocurriría. No pudiera ni siquiera caminar de la gran multitud de gente cuando, por ejemplo, en esta nación hay tanta iglesia. En República Dominicana en cada esquina hay una iglesia, pero hay muchos enfermos. Hay más enfermos en los hospitales que en las iglesias. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Es lo que nos está enseñando esto. No quiero que usted sienta que nos estamos acusando. No, lo que quiero que usted vea que a veces hemos perdido el poder porque no queremos entender que somos sus discípulos, que tenemos que caminar en fe, en una fe mayor. Entonces, allí él pasa, dice, y Jesús llama a sus discípulos diciéndole: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿De dónde? Y allí seguía Jesús, porque ¿qué era lo que Jesús quería? Sacar la incredulidad que la religión le había puesto a los hijos de Dios. Tenemos que ver el ministerio de Jesús como toda una enseñanza de rompimiento de patrones de conducta que nos mantuvieron ciegos, que nos mantuvieron miopes espirituales. Tenemos que ver a Jesús y nosotros vernos como esos discípulos que a veces no entendemos que el Señor hace milagros, que a veces no entendemos que Él multiplica los panes y los peces, que a veces no entendemos que Él sana a la gente. Entonces, ¿qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Le dijo: no lo vamos a mandar sin comer. Le estaba enseñando también a la iglesia que habrá momentos en que la iglesia va a tener que darle de comer a la gente. Y aquí a veces hacemos eventos donde también le damos la comida.
Y mucha gente dirán, pastora, yo le digo, Jesús lo hizo. Y Jesús no le cobró. Él le dio no solo comida física, le dio también un alimento espiritual, lo sanó, le habló la palabra, pero también trajo el alimento físico, y es lo que él le quiere enseñar allí. Entonces Jesús le dice en el 34, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Cuántos días tiene la semana? Jesús estaba proféticamente declarando que nunca nosotros íbamos a tener hambre, que había un pan, no solamente un pan físico. Por eso en el desierto, cuando Jesús es tentado por el diablo, él le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ya hubo una palabra que Jesús dijo, y aunque nosotros estemos pasando alguna hambre temporal, no significa que mientras estemos en la tierra vamos a tener hambre eternamente, sino que temporalmente, porque ya la palabra produjo un pan, ya la palabra produjo un pan para cada día de la semana. Por eso, después que recogieron, hubo 7 canastas. Lo que él estaba diciendo, cada día de la semana va a tener provisiones. Entró en una barca y vino a la región de Magdala. Esta región, estaban allí, ahora vemos en el 16, como para cerrar el 15 y hacer un breve resumen de lo del 15. ¿Qué vemos en el 15? Que Jesús enseña la pureza del corazón más que el lavamiento de las manos externo. También, ¿qué vemos en este versículo 15? Que la crítica a los líderes religiosos que se enfocan en tradiciones y no en las verdaderas justicias, en hacerle justicia a la gente. Este es el resumen del 15, hágale copia, escríbalo, porque usted tiene que entender que lo que estamos haciendo aquí es un estudio. Usted está estudiando como si usted estuviera en la universidad, porque probablemente ahora usted diga, bueno, es que para la iglesia, pero ese es el problema de muchos de nosotros, que creemos que estas enseñanzas no son útiles. Y estas son más útiles cada momento de nuestra vida, con los hijos, en la sociedad, con la familia, con los esposos. ¿Qué vimos también? El milagro de quien, de una mujer cananea, que muestra que la fe trasciende fronteras, que no vino solo para los judíos, que vino para todos, que Cristo vino a hacer el milagro a todos, a los chinos, a los que hoy tienen levantado el dios Dagón, como es China, aún para ello vino Dios. Esta palabra del evangelio trasciende en frontera. No veamos a Dios de manera limitada, veámoslo de una manera ancha. El mensaje clave: Dios ve el corazón. La fe auténtica mueve montañas. ¿Por qué? Porque también vimos milagros de multiplicación. ¿Y qué vimos allí? La alimentación de 4,000. Vimos a Dios obrar milagros, sanar personas. Vimos a esta mujer que era de otro país y de otra manera de pensar, y aún ahí Jesús le hace el milagro. Aún a lo peor de lo peor, aún lo peor que usted vea de la vida, aún ahí Dios puede hacer milagro. Entonces en el 16, ¿qué vemos en el 16? Vemos a una generación que demanda señal. Los israelitas siempre han demandado señal. Para ellos creer, y para ellos creer que de verdad usted es un hombre de Dios, aún en la actualidad usted tiene que hacerle señal. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos salieron en el Éxodo, ¿qué acontecía? En el Éxodo todo fue señales, todo fue prodigio, todo fue maravilla. Ahí no vemos ni siquiera un milagro, ahí vemos señales, vemos maravilla, vemos prodigio, vemos todo lo que aconteció con las 10 plagas de Egipto.
todo eso fue maravilla, fue señal. El pueblo se acostumbró a ver señales. El pueblo no estaba acostumbrado a tener fe, pero Dios, Jesús, viene a romper con esas señales, viene a enseñar la fe, porque el reino de los cielos no puede caminar, no se puede entender, no se puede conocer si no tenemos fe. Pero ¿qué querían los israelitas ver? ¿Qué querían ver? Señales. ¿Qué querían ver? Prodigio. Entonces dice aquí la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos. ¿A qué vinieron? A decirle, dame tu señal. Pero ellos querían más señal de la que Jesús estaba haciendo. Y ellos querían más milagros de lo que ellos veían a Jesús haciendo. O sea, ellos vinieron, espérate, parece que ellos como que se juntaban y estudiaban todo. Y decían, de esta manera lo vamos a cuestionar. Hoy, cuando volvamos a ver al tal Jesús ese, le vamos a hacer esta pregunta. Y vinieron para tentarles, dice la palabra, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mírenlo ahí, señal, porque ellos querían ver señal. Porque acuérdense que ellos vienen de padres que estuvieron en el desierto, de padres que vieron columna de humo, columna de fuego, que vieron maná del cielo, que vieron codornices caer, que vieron la roca dar el agua, que vieron el mar convertirse en mar salado, en mar dulce, que vieron a la roca dar agua, que no se enfermaron, que sus pies, los calzados le crecía, la ropa le crecía. Y ellos estaban acostumbrados a ver señal. Mas él respondió y le dijo, cuando anochece de sí, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Usted sabe lo que es arreboles. Cuando está anocheciendo, cuando la tarde está cayendo y usted ve la parte rojiza del cielo, que se está poniendo como rojo, que ya el sol se está yendo y viene la noche que queda rojo. Le dice, ustedes conocen cuando va a cambiar el tiempo en lo natural. Cuando el sol ya deja de salir, vienen los arreboles, que ese rojo que usted ve en la tardecita y viene a oscurecer, eso ustedes están acostumbrados a conocer, ese tiempo natural. Pero el tiempo espiritual ustedes no están acostumbrados a conocerlo por los comportamientos de la gente, por ver lo que está aconteciendo en este tiempo. Tienen que saber que es un tiempo de milagro, que es un tiempo de gracia, que es un tiempo de visitación, lo que ha venido entre ustedes, y me están demandando señal. Jesús le estaba diciendo, la verdad es que ustedes son tan poco entendidos que no pueden ver el tiempo. Lo único que ustedes ven es que ahora son las 8:44 de la noche, pero no pueden ver el tiempo que ha de venir. Entonces, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. A ver, si el cielo hoy tiene arreboles, eso significa que mañana no va a llover. Si hoy está oscuro, es muy probable, y usted no vio que hubo arreboles, probablemente mañana llueva. Él le dijo, eso ustedes conocen, hasta ahí ustedes están limitados. Ustedes pueden saber que va a llover mañana porque hoy vieron que el sol se puso rojizo. Por eso, pero no pueden ver más allá de sus narices. Hipócrita, no sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándole se fue. ¿Cuál era esta señal? Él estaba hablando proféticamente. Jonás, no el hermano de Pedro, el discípulo, sino Jonás, el profeta Jonás, que había durado 3 días en la barriga del pez. Él estaba diciendo, la única señal que yo le voy a dar a ustedes es, ¿verdad? No se lo dijo explícitamente, pero nosotros ya lo sabemos porque hemos leído la Biblia. Es que me voy a morir, voy a durar 3 días en el vientre, pudiéramos decir, no de un pez, sino de una roca, y me verán, porque esa era una señal, no un milagro. Eso era una señal profética de algo que ya se había profetizado, de algo que había profetizado
Isaías, que había profetizado Abraham, que había profetizado David en mucho tiempo anteriores, que había, bueno, Isaías también lo había profetizado, y él le estaba diciendo: esta es la única señal que ustedes verán. Fíjese que no habla de milagro, sino de señal, y habla luego de la levadura de los fariseos. Y cuando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer el pan, y Jesús le dijo, o sea, ellos salieron y nadie fue preparado para ese viaje, nadie llevó pan. Por eso vuelve Jesús y le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: todo esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no trajeron pan? Jesús tenía la capacidad de discernir sus pensamientos, de conocer lo profundo. ¿No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y de cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que no le pusieran levadura? Jesús le estaba diciendo: ustedes no pueden ver como ellos vieron. Yo les dije que se guardasen de que de creer como ellos creen. Ellos creían en un Dios limitado. Creían en un Dios que no daba provisiones. Ellos creían en un Dios que era un Dios doctrinal, no un Dios de promesa. Jesús le estaba diciendo: pero es que ya mi Padre lo prometió. Guárdense de creer igual que los saduceos, igual que los fariseos. Tienen que pensar de manera diferente. Ya no sobraron 7 canastas, ya no les sobró pan, entonces a ustedes no les faltará nada. Donde quiera que vayan van a tener multiplicación. Lo que Jesús nos está diciendo en esta noche a través de su palabra: no se preocupen por cómo van a pagar sus deudas. Ya Él pagó por nosotros. No nos preocupemos que habremos de comer mañana ni pasado. Ya Él dejó todo eso resuelto. Porque aunque Él lo hizo en un tiempo pasado, pero lo hizo proféticamente, para que nosotros, toda su generación, pudiéramos siempre tener ese pan y esos peces asegurados. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque su doctrina enseñaba limitación, encerraba a un Dios en una mente pequeña, encerraba a Dios en un modelo a donde Dios no podía ser un Dios de la multiplicación. A veces nosotros le queremos decir a Dios cómo es que Él va a obrar, y lo limitamos, o creemos que Dios no puede sanarnos, o que Dios no puede restaurar nuestro matrimonio, o que Dios no puede cumplir lo que Él dijo. Lo limitamos porque nos estamos viendo limitados, y hoy el Señor nos dice que nos guardemos de esa levadura de los saduceos y de los fariseos. Y aquí viene la confesión de Pedro. Y vinieron a la región de Cesarea. Fíjense que ahora cambiaron de lugares, de un lugar territorial de Filipo, y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, y alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Este Jonás no es Jonás el profeta, es Jonás el hermano de Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta roca, esta piedra se lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese que allí estaba Jesús entregando ¿qué? Una llave. ¿Y cómo abrió esta llave? A través de la revelación. Habrán llaves, habrán puertas que han estado cerradas para usted, pero es porque nos ha faltado la revelación.
Es porque nos ha faltado estar sobre la roca que es Cristo. Es porque tememos o sucumbimos ante el problema, ante la necesidad, pero a veces se nos olvida que nosotros estamos sobre la roca, que el Padre nos está dando una revelación, y lo que quiere el Padre es que recordemos que estamos sobre la roca, que Él es la roca, que Él es el que tiene la llave. Si vemos en la Iglesia Católica, los papas tienen dos llaves. Una que habla de la llave de la vida y otro de la llave de la muerte, porque aquí en Cesarea Filipos se le reveló a Pedro quién era Jesús. Y probablemente esta revelación ya ellos lo habían hablado entre todos ellos. Y Pedro ese día atinó, pero dijo que se lo reveló su Padre. Y le dijo: a ti te ha dado el Padre el cimiento de levantar la iglesia. Porque ¿qué era Pedro en aquel momento? Era una roquita. ¿Y quién era la gran roca? Cristo. ¿Y cómo son las rocas grandes? Si usted tiene una roca grande abajo y usted está en una bajada, cuando una roquita pequeña se baja de otra roca y cae de otra roca, usted sabe qué hace, se agarra con la roca mayor porque encaja. Pedro en ese momento estaba haciendo la roca menor y Jesús estaba haciendo la roca mayor, el que le estaba dando la revelación, el que lo estaba anclando, el que le estaba diciendo: la iglesia se te acaba de revelar, Pedro. Y ahí le dice que la puerta del Hades no va a prevalecer contra ella. Por más que el diablo quiera entrar a donde hay revelación, a donde usted tiene llave, también la oración es una llave. Por eso el que ora tiene llave. Por eso el que lee la palabra recibe la revelación. Y la combinación de lectura de la palabra con la oración es una llave poderosa, porque trae la revelación y trae la llave para abrir lo que estaba cerrado. Y ahí dice que Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y anunciar su muerte y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque me pones la mira, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muchas personas, y esto lo hablábamos creo que hace 2 domingos o el domingo pasado, quieren detener el plan de Dios en nuestra vida, que no pasemos por sufrimiento, que no pasemos por proceso, que no ponernos a la alfombra, meternos en una pompa de jabón. Pero sin embargo Jesús le estaba diciendo: Pedro, no dejes que tú pienses de manera limitada. Muchos de nosotros pensamos de manera limitada. Cuando usted pasa días de su vida leyendo la palabra y usted ve que nada acontece, y usted dice: nada ha acontecido en mi vida. Tengo 10 años yendo a la iglesia y nada ha acontecido en mi vida. Eso lo piensa alguien que no tiene una gran revelación. Claro que todos esos 20 años, esos 5 años, ese proceso, todo ha estado trayendo una formación. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Este proceso nos está formando más que 1000 tiempos de gozo. Esta enfermedad que quizás te ha llevado mucha finanza, mucha medicina, mucho dolor, aunque usted crea, algo está formando. Esa lectura de la Biblia que usted tiene años haciendo y que usted cree que no le va a ser útil, algo de manera profunda está haciendo en el carácter nuestro, en la edificación, porque algo, aunque usted no lo crea, se está edificando. Algo están golpeando cada una de esas palabras que nosotros leemos. No se canse de leer la Biblia. No sea un cristiano que diga: estoy cansada, yo no veo resultados, yo no veo nada. Nosotros no podemos movernos por lo que nuestra emoción quiere. El hombre y la mujer que va con una fe en crecimiento, que va siendo ese discípulo con el corazón de Cristo y queriéndose parecer a Cristo, no es un discípulo que se forma de la noche a la mañana. Es un discípulo que se va formando en cada proceso, en cada conocimiento, en cada oración, en cada derrota. A veces son necesarias la derrota para también nosotros saber que el Señor está ahí sosteniéndonos. Cuando pensamos que hemos perdido la fuerza, Él está ahí ayudándonos. Entonces allí estaba Jesús diciéndole: no quiera impedir, no mires
como miran la gente limitada. Yo voy allí porque el plan que mi Padre tiene para mí, tú no lo puedes entender, pero Satanás no lo va a poder detener. Así que no te dejes. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma? Y esto es lo que más está aconteciendo en este tiempo. Hay mucha gente ganando dinero en las redes, mucha gente dedicándose a trabajar. No es que no trabajemos, pero el mejor tiempo que nosotros podemos tener es el tiempo de intimidad con el Señor, el tiempo de buscarlo y el tiempo de adorarlo, de adorar al Señor, porque este es el tiempo más provechoso, porque es el tiempo que le estamos enseñando al alma quién es que gobierna. Al alma que sea limpia, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Porque qué provecho tiene el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. No dejemos de orar. O qué recompensa dará el hombre por su alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos que estarán aquí, pero no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí habla de lo que habla el Apocalipsis, que muchos buscarán su muerte, pero no la van a poder encontrar. ¿Por qué? Porque ha venido un tiempo donde aún la muerte va a cesar, porque va a ser necesario que perezcamos. Así que nadie se va a ir sin perecer de la tierra, porque ese es el castigo. No pudiéramos decir que es el castigo. Eso fue lo que el pecado abrió. Esa fue la decisión que nuestros primeros padres tomaron. Entonces viene algo impresionante, que es la transfiguración. Todos estos temas son profundos. Esto es simplemente un pasar por encimita lo que estamos haciendo. Pero a cada uno de ustedes le toca sombrear su Biblia, hacer su estudio, poner ahí lo que usted entendió, leer esa palabra, porque la enseñanza de la Biblia es, creo que, lo más importante después de conocer a Jesús. Tener ese conocimiento es lo más importante, hasta más que los hijos, que el matrimonio, que todo, es conocer la palabra del Señor, porque ellos son los que nos van a dar el fundamento para nosotros sostener la familia, sostener los hijos, sostenernos nosotros, primeramente en fe ante la adversidad, ante la enfermedad, ante los levantamientos. Entonces, habla aquí en el 17, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de haber anunciado su muerte, subió a un monte, fue a orar con ellos a un monte, y tomó a quienes, tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a su hermano, y lo llevó aparte a un monte, y se transfiguró delante de ellos, y les resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando de él. Oiga aquí algo importante, 9:30, 9 de la noche. Vemos aquí que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Quiero detenerme. Ellos estaban en el monte alto, ¿y qué aconteció? Vieron a Jesús en gloria. ¿Qué Jesús nos está dejando dicho en ese mensaje? Que de la misma manera en que lo vio Pedro, Jacobo y Juan su hermano, nosotros lo veremos. Lo veremos transfigurado. Aquellos que hayamos permanecido. Todo lo que Jesús está haciendo aquí es algo profético. Este evangelio es poderoso, porque primero sobran los panes para que nosotros sepamos que no nos va a faltar el pan. Luego vemos a un Jesús que se transfigura. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que lo que luego dice Apocalipsis, que todo ojo le verán, lo vamos a ver, porque ellos lo vieron en gloria. Y dice que no había un lavador que pueda poner la ropa tan blanca
como las que a Jesús se le veía en ese momento cuando él resplandeció. Y dice que se hicieron su vestidura como luz, pero también se aparecieron allí quien, Moisés y Elías, hablando con él. Dos tipologías de personas. Moisés, que mucha gente dice que quizás no esté con Dios. Si él no hubiera estado con Dios, no se aparece. No lo hubiera traído porque él ciertamente vio muerte, pero nunca se encontró su cuerpo. Entonces Jesús lo trajo para que lo prometido, lo que se le había prometido, supieran que él estaba con él. ¿Y por qué a Elías? ¿Por qué él no trajo a Abraham? Porque Elías representa a los profetas. Elías representa lo profético. Elías representa el tiempo que vamos a estar viviendo cuando eso acontezca. Representa a aquel que no verá muerte también, porque Elías fue traspuesto. Elías no vio muerte y va a representar la generación que cuando Cristo venga lo va a ver en gloria, que aún van a estar sobre la tierra y van a ver a Jesús, aquellos que no hayamos muerto. Digo aquello porque aún nosotros estamos aquí. Probablemente nosotros seamos esa generación representada por Elías, que no vio muerte, que fue traspuesto y que fue llevado. ¿Por qué Jesús hace todo esto? Ellos se lo pidieron, alguien se lo pidió, alguno de ellos le dijo a esto para nosotros saberlo. No, pero Jesús quería que nosotros nos aseguráramos de que todo lo que el Apocalipsis decía era verdad, porque ya él le había presentado su gloria a 3 de sus discípulos y había traído a 2 generaciones que representaron a los que ya han muerto y están con el Señor, pero a los que no han muerto y también verán la gloria de Dios. Nadie se lo pidió, pero él se quiso mostrar como una señal profética de que eso él también lo va a hacer, de que creamos en él, de que él es verdadero, de que él es el Dios maravilloso. Entonces dijo Pedro a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz en la nube que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia, a él oíd. La segunda voz que viene sobre Jesús. La primera fue en el Jordán cuando se bautizó, dijo lo mismo, y ahora vino a confirmar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué querían los hombres, querían Jacobo, Juan y Pedro quedarse ahí? Cuando la gloria de Dios está en un lugar, ¿usted no quiere que ese culto se acabe? ¿Usted no quiere que ese momento termine? Por eso estos hombres dijeron: pero hagamos una enramada y quedémonos aquí. Así será la gloria, así será la eternidad, a donde nosotros no querremos ir para ningún lado. Esa presencia tan linda, donde no habrá dolor, donde no habrá angustia, sino que solamente habrá una sola gloria. Y eso era lo que estaban allí los discípulos hablando. Y dice que después de esto, ¿verdad? Quisiera seguirme extendiendo ahí en el versículo. Y respondió Jesús en el 11 y le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. También ya estaba hablando de la muerte, estaba hablando que lo mismo que mataron a Elías, ¿quién no lo mató? Su propio pueblo, el propio sistema lo mató, y le está también proféticamente diciendo a nosotros que la segunda venida de Cristo será parecida, o estará aconteciendo un tiempo parecido al tiempo que aconteció cuando Elías. ¿Qué aconteció en el tiempo de Elías? Cuando Elías tuvo que descender con fuego. ¿Qué estaba aconteciendo? Había un gobierno que estaba persiguiendo la iglesia, estaba persiguiendo los profetas, y usted y yo lo tenemos que ver de manera profética. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? Cuando nos estén persiguiendo a todos, que eso ya no tardará mucho, viendo todo lo que estamos viendo cómo este mundo va tan descabellado, tan de manera exorbitada para adelante, sin ver nada. Eso que nos está hablando, que de esa misma manera
vendrá ese tiempo de Elías. Y luego vemos que Jesús sana a un muchacho lunático, y cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Vamos a ver todo este tipo de gente, y es lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Qué estamos viendo nosotros en este tiempo? Estamos viendo lunáticos, estamos viendo gente que dice que escucha voces, estamos viendo mucha gente que ha perdido la cordura, que ha perdido el entendimiento, estamos viendo gente que está haciendo en su vida lo que él quiere. ¿Y por qué? Por influencia. Esto es mucho más profundo, esto es tremendamente profundo lo que hablan en lo que Jesús está hablando ahí, porque ahí tiene que ver la luna, tiene que ver el sol, pero eso ya será, ¿verdad?, en otro tiempo. Y ahí le dice Jesús, cuando le llevan a este hombre, y le dice que le han traído sus discípulos, pero que no lo han podido sanar. ¿Por qué no lo habían podido sanar? Porque esta era una generación incrédula y perversa. Nadie podrá echar fuera al diablo si usted no tiene fe. Si usted es un incrédulo, ¿usted qué va a acontecer? Si usted es un incrédulo, ni va a poder ocurrir salvación, ni va a poder ocurrir sanidad, porque estamos bajo el espíritu de incredulidad. Y esa generación que estaba demandando señal, estaba demandando ver hasta cuándo he de estar con vosotros. Ahí estaba Jesús diciéndole: hasta cuándo os de soportar, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella misma hora. Esto es para los que no quieren creer en demonios. Esto es para los que dicen que no hay demonios que toman los cuerpos. Hay gente que dice que no hay espíritu contrario que toman los cuerpos del pueblo, de los que son criaturas. Ahí lo está confirmando. Entonces vieron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí validamos, y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué fue lo primero? ¿Qué era lo primero que tenían? No, la iglesia como que se está durmiendo. ¿Qué era lo primero que tenían? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijere a este monte: pásate allí, y se pasara. Y porque no hay nada imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Allí está el Señor confirmando oración y ayuno. Allí está el Señor diciendo que esta generación no tiene que estar demandando tanta señal, que esta generación lo que tiene que hacer ayuno, oración y creer. Creer. Pero este género no sale. Entonces ahí vuelve de nuevo Jesús y habla de su muerte. Dice que estando allí en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y les matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos ni siquiera se imaginaban lo que era que Jesús estaba hablando. Y habló allí del pago de los impuestos. Eso es lo que me gusta de Jesús. Jesús a punto de morirse, y ni aún así dejó de cumplir lo que necesitaba hacer. Porque ya él pudiera decir: no voy a pagar ningún impuesto, porque en 3 días yo voy a tener una cruz. No, pero ¿qué quiso Jesús? También mostrar. Usted se ríe, pero eso nos manda una gran señal a nosotros. No es una realidad. Ni que yo me voy en 3 días me voy a vivir fuera, no lo va a pagar nadie. Yo estoy enfermo, aquí a nadie le voy a pagar. Es más, hay gente que no quieren que oren por ellos para que no se sane, para no tener que pagar la deuda. Usted no ha conocido a gente así. Ni que bueno, yo estoy preso, bueno, y él murió. Y lo dicen como: bueno, aquí ya no hay a quien cobrarle. Pero Jesús, ay Jesús, Dios, pero Dios, ayúdanos a ser como Jesús. El pago de los impuestos. Entonces llegaron a Capernaum y vieron a Pedro, lo que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Allí estaban ellos chimeando, diciéndole mala paga a Jesús, diciéndole: nuestro maestro no quiere pagar, porque como él dice que él es el Hijo del Hombre,
y él tiene autoridad. Entonces Pedro le dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes les cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que de manera sobrenatural habrá momentos en que nuestras finanzas van a aparecer. Habrá momentos en que cuando nosotros estemos a punto de perecer, Él va a hacer un milagro. Habló ahí luego en el 18, ¿quién era el mayor? ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? Y dijo que los niños, y lo puso en medio de ellos, lo llamó, oró por ellos. Le dijo que así teníamos nosotros que ser humildes, porque una manera de entrar en el reino de los cielos era siendo como un niño. A los niños usted le da su pelita cuando se portan mal y ellos no se acuerdan de eso. Con esa humildad el Señor quiere que nosotros... Habló de por qué os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos que reconocer que Dios vino por nosotros, Dios vino por mí, Dios vino por usted, Dios vino por todo el que peca. Por eso todo lo que anteriormente estaba hablando le da allí a Jesús un reconocimiento. Entonces Mateo 17 habla de la transfiguración. Jesús revela su gloria divina a Pedro, Santiago y a Juan en el monte de la transfiguración. Luego muestra la conexión entre la ley, Moisés y los profetas, Elías y Jesús, lo que había de acontecer. Une la ley con lo que viene ahora. Mensaje clave: Jesús es divino, humano, y debemos reconocer su autoridad y obedecer. Y ya con esto venimos cerrando. Si ustedes me pueden poner por favor lo que significa el 19. En lo que lo van poniendo, el resumen del 19, vemos también los dos deudores en el 18, que es el perdón del pecado. Cuando Jesús dice que así mismo como Él nos está perdonando nuestro pecado a nosotros, así también nosotros se lo perdonemos a los otros. Entonces en Mateo 19, ¿cuáles son las enseñanzas que vemos allí? El divorcio. Jesús enseña sobre el divorcio, que el domingo hablábamos de eso, y Él dice que hay cartas de divorcio por la dureza del corazón de la gente, porque ya la gente no quiere amar, ya la gente no quiere tener, ¿cómo se dice? No quiere ser honesta, no queremos ser íntegro. Esa es la palabra. Jesús bendice a los niños. Allí se encuentra con el hombre rico que no quiere para nada dar su riqueza. Y esta es la enseñanza del matrimonio, el divorcio y la riqueza. ¿Cuánta gente no se divorcian porque no quieren dividir su riqueza? ¿O cuánta gente se casan pero separan sus bienes porque creen que la riqueza es algo del otro mundo? Entonces Jesús enfatiza la importancia de entregar todo por Dios, y que la riqueza no debe ser un obstáculo para el reino, porque Dios es más que finanzas, Dios es más que dinero, Dios está por encima de todo. El que usted sea rico no le puede impedir que usted le sirva al Señor. El que usted sea rico no le puede impedir. Usted no puede decir no me puedo casar o decirle al Señor yo no te puedo servir. Los obreros de la viña, bueno, este tema termina con el compromiso total con Dios, más la prioridad del espíritu sobre lo material. A lo que a veces queremos más trabajo pero tenemos menos de Dios. A lo que a veces no queremos seguir al Señor, ¿verdad? Porque amamos más la riqueza. El 20, deme por favor lo del 20. El 20 nos enseña la parábola de los obreros, a donde Dios contrata a todos con justicia y gracia según nuestro mérito, pero sin embargo no queremos entregarla con justicia, porque los que llegaron último le pagaron igual que como los que llegaron primero. Y los que llegaron primero a trabajar se le levantaron a Jesús y le dijeron no, eso no es así.
porque nosotros tenemos más horas. Y él le dijo, pero yo le dije que le iba a dar el mismo pago. Eso convidé con usted. Yo no dije que si usted comenzaba desde la mañana a trabajar y a mí me plació entrar a otro a las 5 de la tarde y pagarle por 1 hora, y le voy a pagar la misma dracma al que comenzó a las 8 de la mañana como al que comenzó a las 5 de la tarde. El dinero es mío, el reino es mío, yo le doy lo que yo quiero. Y eso lo habla por nosotros, que hay gente que llega hoy a la iglesia y ya mañana está en lugares de preeminencia y decimos, no, eso no es así, este llegó ahorita, pero si está dando los frutos. Y si al Señor, que es el dueño de los dones, de los talentos, del carácter de Cristo, y lo ha formado y lo ha levantado, ¿quiénes somos nosotros? Entonces Jesús habla otra vez sobre su sufrimiento futuro, preparando a los discípulos. Qué lindo Jesús. Siempre que podía le hablaba de que él pronto se iba, de lo que venía de acontecer. Jesús ya le estaba preparando el camino. ¿Y cuál es la lección aquí? La humildad, la justicia divina y el servicio desinteresado. ¿Por qué le estamos sirviendo a Dios? ¿Por amor? ¿O le estamos sirviendo por lo que el reino nos vaya a dar? Por los panes y los peces. ¿Por qué usted sirve en el reino? En el 21, ya cerrando aquí, está la entrada triunfal de Jesús, que vemos a Jesús que es reconocido como rey. Lo hablábamos el domingo. Aún los niños reconocieron a Jesús como rey cuando entró allí en Jerusalén y expulsó a los mercaderes del templo en defensa de la santidad de Dios. La parábola de los viñadores malvados critica a los líderes corruptos, a los que siembran mala semilla. ¿Cuál es la clave de este capítulo? La autoridad de Jesús, más el juicio divino y la verdadera adoración. Nos va a tocar en la casa leer todo esto, nos va a tocar en la casa leer todos estos versículos para verlo. Y luego en el 22, y aquí ya cierro, parábolas sobre los banquetes del reino de Dios, leyes y amor al prójimo. Jesús responde preguntas sobre impuestos, sobre resurrección, sobre mandamiento. ¿Cuál es el tema central de este versículo 22? El amor a Dios, amar al prójimo, y como resultado el resumen de la ley, cuando Jesús dijo que él no vino a abolir ninguna ley, ni una jota, ni una tilde. El resumen final es la autoridad divina y guía de Jesús. El corazón y la fe son más importantes que las tradiciones externas. El servicio en humildad y el perdón son esenciales en la vida cristiana, y la preparación para la pasión y resurrección de Cristo. Jesús anuncia sufrimiento y muestra el reino de Dios. Y esto aquí quiero hacer un breve paréntesis. Muchos de nosotros estamos sufriendo y creemos que porque sufrimos no somos hijos de Dios. Creemos que porque estamos procesados Dios se olvidó de nosotros. Creemos que porque en un momento nosotros estamos pasando por alguna tribulación física o espiritual, Dios no está con nosotros. Sin embargo, lo que nos está diciendo, ese proceso y ese sufrimiento, lo único que te está es preparándote para tu próximo destino. Iglesia, que Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.